Bien, cordial saludo, mi nombre es Julián Giovanni Usamoso, estoy cursando la carrera de Ingeniería Electrónica en la UNAP. A continuación vengo a presentarles mi trabajo sobre electrónica de potencia. Voy a conocer mi documento. Perfecto, empezamos como siempre. Bien, entonces, el siguiente problema nos dice que teníamos que hacer una simulación del trabajo en Proteus. Bien, entonces empezamos dando lo que sería la problemática. Nos dicen que el primer paso es calcular los parámetros de diseño de un sistema de control de conversor de corriente directa a corriente alterna, o viceversa, ¿verdad? En sistemas, ya los tenemos acá. A partir de los parámetros del diseño dados, cada estudiante calcula matemáticamente los parámetros de diseño de su variador de velocidad. Entonces, cada uno tendríamos que haber elegido unos datos. Aquí nos dicen que los parámetros son los siguientes. El índice de modulación de amplitud tiene que estar entre ese rango, lo mismo con la frecuencia, con la señal triangular, la señal de control y lo que sería la señal del portador. Entonces, esto lo tenemos que calcular nosotros. Bien. Esos son los datos que yo voy a conocer en el foro. Estos son con los que yo voy a trabajar, bien. Entonces, pendientes a esos datos porque con esto desarrollaremos la actividad, bien. Entonces, otra cosa que está pendiente es el voltaje pico, ¿sí? De la señal de control es de 2.8 voltios. Esto ya lo hallamos, ya les digo cómo hicimos. Bien, entonces tenemos lo que sería lo que son nuestros datos, 0.7 dentro del rango típico para evitar distorsión armónica excesiva. Lo que sería del 13 que es suficiente para una buena resolución de la señal SPWM sin sobrecargar el sistema. Y lo que sería voltaje que les dije, de 2.8 voltios calculado como voltaje de referencia, tenemos aquí nuestra ecuación y lo que serían nuestros datos pendiente a esto. La frecuencia, elegí la frecuencia de 60 Hz, ya que aquí en Colombia, pues normalmente la frecuencia de la red eléctrica de corriente alterna es de 60 Hz, bien. Entonces es la estándar y esto nos da un valor de 780 Hz para la portadora, cumpliendo la siguiente función, bien. Entonces, vamos al segundo punto, no nos tenemos que extender mucho. Diseño del circuito de control de conversor de corriente directa a alterna del sistema SPWM. Presentar dos pantallazos del sistema SPWM desarrollando un programa con un programa de simulación. Yo en este caso usé Proteus. Bien, entonces como podemos verificar, esta es la vista general de nuestro circuito. Entonces, lo que hice fue utilizar dos tipos de amplificadores operacionales para la modulación de la señal. Ya les explico por qué. En este tipo de señal, verificamos los datos, ya los muestro a continuación. Puse lo que sería un osciloscopio en la entrada, en lo que sería los comparadores, que son estos dos amplificadores operacionales, los LM324, y la salida, el osciloscopio. Bien, podemos ver que lo tenemos conectado a las salidas, igual que acá, pendiente a esto, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Etapas del circuito en SPWM en Proteus. El bloque 1, inversor de la fase LM324, el preamplificador operacional. Se utiliza el amplificador operacional generando una copia invertida de la señal senoidal de entrada con un desfase de 180 grados. Esta réplica es la clave para el procedimiento diferencial posterior. Bien, en el bloque 2, comparador con el PWM del LM324, el que les digo, el segundo, para hacer el comparador. Compara la señal senoidal con un triangular de 780 Hz. Verificamos que estos son los mismos datos que yo tenía corroborados, que son propios míos. Cada cruce entre ambas genera pulsos modulados de ancho formando la señal PWM básica. Bien, y en el bloque 3, restador diferencial. Este LM usamos un preamplificador distinto, el 741. Este resta la señal PWM con la senoidal, sí, original o invertida. El resultado de la señal es del SPWM con pulsos ajustados y la forma de la onda senoidal ideal para controlar inversores o motores de velocidad variable. En este caso, pues nos están diciendo que tenemos que generar una señal de este pulso PWM para controlar un motor, ¿bien? Con entrada de corriente alterna, ¿bien? Entonces ya tenemos nuestros datos aquí como están. Configuramos nuestro programa en Proteus, lo que sería voltaje pendiente. Ojo, porque nos lo están pidiendo con corriente alterna, no con corriente directa. ¿Listo? Eso está claro. Lo que sería también la frecuencia, la que yo opté, que era de 60 Hz, y la amplitud de 2.8. Hasta aquí estamos claros y perfectos, ¿verdad? Bien. Entonces, los parámetros de la señal senoidal de control. El bloque de control configurado generador senoidal
se definen los parámetros que rigen la señal de control del sistema. Según nuestros cálculos realizados, esa señal debe tener una amplitud de pico de 2.8 voltios, que fue lo que mencioné al inicio, que es nuestro voltaje pico a pico, y una frecuencia de 60 Hz. Esto es lo más importante para poder desarrollar el trabajo. Entonces, con esto estamos establecidos bien lo que sería nuestra señal de SPWM, que genera la forma precisa y adecuada para controlar el inversor. Bien, esto permite una inversión eficiente de la energía bajo el contenido armónico. Bien, el análisis de las señales de entrada, control y portada, señal de SPWM. Se debe de colocar pantallazos, bueno, lo que dijimos de la entrada, el de control senoidal, triangular y la salida del sistema PWM. Bien, entonces seguimos. Aquí ya tenemos lo que serían nuestros datos. Bien, entonces igual que el osciloscopio en físico, es lo mismo que aquí en el Proteus, pero es más análogo. Bien, los mismos datos. Entonces tenemos nuestros datos y aquí podemos verificar en nuestra gráfica lo que serían nuestros voltajes. Podemos ver la cresta, podemos ver la diferencia entre las ondas y podemos ver el voltaje pico, que es el que les dije con el que trabajan los comparadores. Bien, entonces hasta aquí estamos claros. Tenemos nuestro voltaje que dijimos que era de 2. Ya perdí la cuenta, 2.7 creo que era. Estamos en el margen. Bien, entonces aquí pues ya sabemos para qué son nuestras unidades de lo que sería del osciloscopio. Eso ya lo sabemos usar nuestras entradas para configurar la onda, para hacer las comparaciones. Todo esto muy bien, eso es básico. La señal modular es senoidal. Se observan dos trazas correspondientes a la señal de referencia senoidal y su versión invertida. Bien, el trazo principal, que es el rojo, verificamos acá, también pendiente con lo que sería la verde, ok, pendientes, ok. Entonces decimos que se observan dos trazas correspondientes. La roja representa la señal de onda senoidal de entrada con una amplitud pico de 2.8 voltios, perfecto, era 2.8 voltios, vemos que estamos muy cerca, bien, y un periodo de 16.67 milisegundos, lo que nos corresponde a una frecuencia de 60 Hz. Hacemos esta conversión, tenemos nuestra ecuación y lo que hacemos es poner nuestros datos y nos da nuestra frecuencia, que fue la frecuencia que habíamos elegido. Perfectos. Bien, el trozo complementario azul, verificamos en nuestra gráfica y nos dicen que esta corresponde a la réplica invertida de la señal anterior generada por el procesamiento diferencial, ¿ok?, de los dos amplificadores operacionales. La señal portadora triangular, que sería la verde, muestra la señal triangular de alta frecuencia que actúa como portadora. Tiene una frecuencia de 780 Hz, perfecto, nuestros datos que teníamos, calculada como con la siguiente ecuación, y lo que nos da sería nuestra frecuencia de 780 Hz. Bien, entonces todo esto está perfecto, estamos claros. Bien. Relación entre las señales. La comparación entre la señal senoidal en la modulante y la triangular, que es la portadora, se define con puntos de conmutación. Cada vez que cruza un pulso y da una duración, bueno, de esto depende mucho de la amplitud instantánea de la señal senoidal. Bien, así formamos la señal del pulso SPWM, y esa técnica garantiza una modulación precisa y una salida con bajo contenido armónico para los inversores, perfectas para lo que serían los motores. Bien, y aquí tendremos lo que sería nuestra señal de los comparadores. Ya la anterior era lo que era la entrada, aquí tenemos los comparadores de lo que fueron de los dos amplificadores. Entonces aquí están, hasta aquí estamos claros, están perfectas. En lo que serían las formas de onda de etapa de la comparación, entonces no nos alarguemos mucho. Un ancho de pulso PWM en esta fase de control de señal senoidal modulante con una baja frecuencia en la onda triangular periódica de alta frecuencia. La señal senoidal tiene una amplitud de pico de 2.8 voltios, un periodo de 16.67 milisegundos, lo que ya habíamos dicho anteriormente. ¿bien? Lo que corresponde a una frecuencia de 60 Hz calculada como ya la tenemos. La onda triangular portadora, la misma ecuación, los mismos datos. Esto nos da como lo que son los trenes de pulso rectangulares, y cada pulso cambia según el cruce entre ambas señales. Esos pulsos constituyen una señal PWM, que es la que estamos buscando, cuya duración varía en la función de la amplitud instantánea de la señal senoidal. Bien, entonces lo que nos dice, ambos trenes de pulsos generados con los comparadores se dirigen hacia la etapa final del sistema, que procesan para controlar el inversor y así generar lo que sería la señal SPWM, adecuada para aplicaciones en lo que dije previamente del motor. Y aquí tenemos lo que sería nuestra output, nuestra salida. Entonces corroboramos con los datos que teníamos inicialmente y verificamos que todo eso está perfecto, ¿ok? Entonces aquí no nos alargamos. El análisis de esta gráfica de la salida nos dice que el estudio de las formas de la onda del osciloscopio conforman la señal SPWM
que nos conlleva a la frecuencia fundamental de la señal senoidal de entrada, ¿bien? Que en este caso es de 60 Hz. Lo que dije corresponde a un periodo ya tenemos el periodo, que esta coincide con el procesamiento de modulación que respecta finalmente el contenido espectral entre la señal modulante. Bien, la salida del pulso SPWM se refleja con precisión a la información de la onda senoidal original, sin introducir desplazamientos de frecuencia ni distorsiones significativas, que a veces en algunos casos les llamamos frecuencias parásitas. Bien, entonces en el componente de baja frecuencia esto garantiza una conversión eficiente y estable, que es lo que estamos buscando en este caso, ideal para aplicaciones de inversores, lo que dijimos en motores de velocidad variable. Con el pulso SPWM sabemos que podemos variar esa frecuencia. Bien, entonces eso sería todo. Aquí sería nuestro mapa conceptual sobre el desarrollo de un variador de velocidad trifásico con nuestra referencia que nos habían brindado. Bien, aquí no nos alargamos mucho. El variador de velocidad trifásico controla la velocidad de motores de inducción, que pues es lo más comercial que siempre solemos ver en productos. Convierte energía eléctrica de forma eficiente, reduce el consumo energético en aplicaciones industriales. La arquitectura del sistema, la etapa de potencia, la fuente de inversor. Aquí se usan mucho los IGBTs, que son los generadores de campo. Eso ya es un tema más complejo porque también entran, digamos, los transistores básicos que ya conocíamos, los de canal N, los de canal P, los de canal FET. Y pues el IGBT son los generadores de campo que también tienen como integrados tipo FET, ¿bien? Etapas de control de microprocesadores, programación simultánea, etapa de modulación de SPWM, que es lo que estamos buscando. Los podemos realizar con los también, digamos, como triacs para hacer tipo de motores que los he visto mucho en licuadoras, que son industriales, que traen dos velocidades. Eso ya es otro tema que no nos vamos a meter aquí de rollo. Entonces, esto es la modulación por ancho de pulso senoidal. Bien, programación simultánea y técnicas de modulación. Uso de RTOS, que son sistemas operativos en tiempo real de tareas independientes, generación de señales, lo que estamos diciendo, la PWM, lectura de sensores, comunicación serial para controladores de pulso, lo que serían las técnicas de modulación, que sería como la reducción de armónicos y mejora de eficiencia, y ajuste de frecuencia de amplitud con la demanda del motor. Bien, esas son las técnicas de modulación. Lo que serían los resultados y aplicaciones: control preciso de velocidad, alta eficiencia energética, aplicable con ventiladores, bombas, compresores, etcétera. Eso es una variedad muy grande, ¿listo? Entonces, eso sería todo. Eso sería todo por mi trabajo. Muchas gracias.